Somos una iglesia cuyo centro es Jesús. Mantenemos encendida la pasión por Dios. Somos una familia. Siempre serás bienvenido. Somos un cuerpo. Niños, jóvenes, adultos, ancianos que adoran a Dios con todo. Somos radicales. Nuestro fundamento está en la palabra y nuestra roca es Cristo. Disfrutamos ayudar y ser una extensión de compasión y amor de Cristo en la tierra. Amamos el corazón de Dios, disfrutamos de su presencia, nos deleitamos solo en Él. Nosotros somos, yo soy iglesia. Vamos a estudiar Biblia, así que hoy vamos a leer varias citas. No siempre acostumbro a hacer eso. Hoy de pronto un poquito más, pero esto con el fin de que aprendamos algo que el Señor me ministró para nosotros. La charla se llama Razones espirituales o argumentos espirituales. Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice, si tú escuchas la voz de Dios, yo te exaltaré. Y dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuántos quieren vivir en bendición? Amén. Todo lo que hagamos, que empezamos nuestra carrera, que siempre tuvimos para la matrícula de la carrera, nuestros hijos en el mejor colegio, que podamos tener nuestra vivienda propia, nuestro vehículo, nuestra empresa, que todo lo que hagamos nos vaya bien. Y aquí dice una cosa, y es que escuches la voz de Dios, que tengas el mejor noviazgo, que viajes por el mundo, que tengas las bendiciones materiales, físicas, emocionales. Hay una condición. ¿Cuál es? Escuchar la voz de Dios. Pero vean lo que dice el Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Aquí dice, pero si tú no escuchas la voz de Dios, te van a venir maldiciones. Entonces en esto es, hay un orden, un mandato de parte del Señor, es escucha la voz de Dios. Si lo escuchas, vienen bendiciones. Si no lo escuchas, vienen maldiciones. Esto no, para algunas personas es, si yo tengo la pata de conejo me va a ir bien, será de buena suerte, tendré bendiciones. Si me hago este riego, el riego de las 7 hierbas, entonces además de que me espercude, me limpia la piel, además de eso vendrán bendiciones. No, nada de eso. Pero si paso por debajo de una escalera, 7 años de maldición, se me rompió el espejo, 7 años de maldición, se me regó la sal. Para la gente es más fácil creer que le viene un año malo porque se le regó la sal, porque se vio al espejo y se rompió, y porque pasó debajo de una escalera y además de eso vio un gato negro. ¿Sí? Para ellos es fácil creer que les vienen las maldiciones por eso. Y es aquí claro, si escuchas a Dios vienen bendiciones, no por el riego, no porque viste el gato blanco, no porque o sea, una cantidad de cosas a las que atribuyen eso, sino si escuchas a Dios. La razón de las bendiciones o las maldiciones es qué posición tuve frente a escuchar al Señor. Algunos tienen un local, llevan el sahumerio, hacen los riegos, una cantidad de cosas. No, ¿escuchas a Dios o no lo escuchas? Es así de sencillo. Pero esta semana ahorita salió una ley que prohíbe el parrillero hombre mayor de 14 años en moto, ¿sí? Y ya salió el decreto y ya empieza su cumplimiento mañana. Y quien no lo cumpla va a ser multado. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una orden y si usted cumple la orden puede seguir funcionando. Si no la cumple, viene la multa, el comparendo. De la misma manera pasa espiritualmente.
hay unas órdenes, unos decretos espirituales, unas razones espirituales. Y si yo los cumplo, viene bendición, mas si no, viene la multa, viene la maldición. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Durante esta semana de santificación, tenemos la búsqueda para ver en qué cosas le fallamos al Señor, qué cosas están mal, qué cosas se tienen que arreglar, en qué áreas hay maldición que tiene que hacer, se tiene que romper de nuestra vida. Estos días para vacaciones en diciembre generalmente uno limpia la casa. ¿Sí les ha pasado o no? Que encuentra uno a las mujeres y hombres con una bata limpiando todo, sacando los cajones, y lo hicimos con mi esposa, y encontré una cantidad de basura, cosas que ya no me ponía, que tenían moho, ¿sí? Papel, el recibo del pago del parqueadero del 2014. ¿Ya para qué me sirve ese recibo de pago? No lo encontraba. Eso sí, a veces a los hombres les pasa que van a pagar el parqueadero y ahí no aparece el bendito recibo. Y es que es como que esos recibos se saben escabullar, se saben esconder. Pero ahora sí apareció ese recibo. Encontré una cantidad de basura que tenía que sacar. Y de la misma manera, cuando nosotros vamos delante del Señor, encontramos que hay una cantidad de cosas que se tienen que quitar de nuestra vida, que se fueron quedando, que tal vez como matrimonio, sin darnos cuenta, se metieron cosas, y hay cosas que ya tienen moho y que tienen que arreglarse, o en nuestra relación con nuestros hijos o con nuestros padres, en nuestras finanzas, donde tenemos que ser santificados, donde tenemos que ser limpiados. En el caso de la multa, hoy en día, el hombre que va rápido por la avenida, ahora están las fotomultas y ¡prum!, le tomaron la foto. Y de pronto la persona piensa, nadie me vio, no me agarraron, voy tan rápido a 150, 200 que nadie se dio cuenta. Pero piensa que porque esos días no le llegó el comparendo, pues nada pasó. 6 meses, 8 meses después va a vender su vehículo. Y encontró que está registrado allí en el RUN, tiene una multa, un comparendo, y por eso no puede vender su vehículo o no puede renovar su pase. ¿Y qué le dicen? Hasta que no pague. Pero ¿cómo así? No es verdad, es mentira, se equivocaron, esto, lo otro. Pero cuando va a ver la foto, lo encuentran a él y él va feliz allí, sonríe para la cámara, va súper feliz corriendo, ¿sí? Y ya no puede vender su vehículo hasta que no arregle eso. Igual pasa espiritualmente. Tal vez pensamos que en el momento, porque no vimos nada, no vimos que algo evidente pasó, entonces pensamos esto se olvidó y podemos seguir corriendo. Pero cuando viene el momento de la bendición, no la podemos tener, se detiene, la bendición llega hasta un punto porque algo mal se hizo. Hay allí un decreto espiritual. Un ejemplo de eso, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Ese es un decreto. Cuando alguien peca, cuando está en pecado, decide no volverse al Señor, no se arrepiente, habla de que hay muerte para su vida. Hablando de la vida espiritual, ¿sí? Cuando en un momento todos nosotros vivimos nuestra vida sin acordarnos que el Señor un día nos llamará. Hace poco, casi una mujer en el hospital, le encontraron cáncer, tenía una cantidad de cosas, los médicos no daban con el chiste, y ya le encontraron que era un cáncer, le hizo metástasis, y ya le llenó los pulmones de la infección. Y en ese momento ella empezó a llorar allí en la clínica porque sabía que ya no se iba a ir. Y algo que ella decía es que yo no sé si sea salva, si vaya a donde está el Señor. Hay cosas en mi vida que no arreglé. Todos nosotros, jóvenes, niños, adultos, tendremos un momento que ir delante del Señor. La pregunta es si nosotros nos arrepentimos, nos volvimos a Él. Entonces quiero que miremos 3 casos donde encontramos esta verdad de un argumento espiritual que se dio, una razón espiritual que quedó allí. Josué capítulo 7, versículo 5. Yo se los leo, ustedes pueden anotarlo.
Dice, y los de Jai mataron a ellos, a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en navajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ay de Israel, que ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán a espalda por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué ocurrió allí? El pueblo de Israel venía por el desierto, pasó el río Jordán y el Señor les dijo, yo les tengo la tierra prometida a ustedes, se las voy a entregar. El pueblo se emocionó, sí, la tierra prometida, la ubicaron por Google Maps y entonces dijeron qué bacana, vieron las fotos, averiguaron cuáles eran los sitios que debieran de visitar, los más visitados, y entonces buscaron en su Waze cuál era la mejor ruta, la ubicaron y entonces tomaron la ruta y llegaron allá con poco trancón. Cuando llegaron allá encontraron que estaba Jericó. Jericó era la ciudad más grande que había que conquistar y Jericó tenía una muralla. Si alguien conquistaba Jericó, conquistaba toda la tierra prometida. Esa era la cláusula, porque eran los más duros, tenían las murallas más grandes. Y el Señor les dijo, yo se las voy a entregar. Y ellos empiezan a darle las 7 vueltas a Jericó durante la semana. Y recuerde que las grandes murallas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las murallas? Se cayeron. Y ellos entraron y conquistaron Jericó. Y luego seguían con otro pueblo que era Jai. Jai era pequeño, sí, era como conquistar Jericó es Bogotá y luego Jai es Chía, era pequeñito. Entonces ellos dijeron, ahora vamos a conquistar Chía, vamos a ir allá y vamos a conquistarlos. Pero hubo un hombre en el pueblo que se llamaba Acán. Y Acán, cuando el Señor les dijo, cuando entren a Jericó, destruyan absolutamente todo, no se guarden nada. Pero este Acán fue muy pilo, fue una abeja. Y entonces se encontró allí, encontró que había un manto babilónico, marca diésel. Y dijo él, este es un diésel. ¿Yo cómo lo voy a perder? Tengo que aprovechármelo. Y entonces cogió ese manto allí, esa chaqueta. Y entonces además de eso encontró un lingote de oro. Y dijo, no, pero esto también, ¿cómo vamos a destruir todo eso? Y cogió el lingote de oro. Y además encontró 200 monedas de plata, que entonces dijo, no, yo cómo voy a perder esto, y lo guardó todo. Y el Señor les había dicho una cosa, destrúyanlo todo. Entonces luego él se llevó todo eso y lo guardó debajo de su tienda, porque en ese entonces no tenían apartamentos, sino como eran nómadas, pues armaban el camping. Y fue y lo guardó, hizo un hueco allá, lo cavó, lo tapó, lo metió, dijo bien profundo que ningún perro fuera a escarbar y se lo fuera a sacar. Y entonces lo guardó y luego el pueblo dijo, ahora vamos hacia Jai. Entonces se armaron y entonces dijeron, ¿para qué vamos a ir todos? Si Jai es muy pequeño el pueblo. Y se fueron a pelear y cuando fueron a pelear contra Jai, los de Jai los vencieron y les mataron unos hombres. Y además de eso dice, voltearon las espaldas a sus enemigos. ¿Qué pasa? Que si el enemigo está ahí y yo volteo la espalda, ¿para qué será? Para huir, salir corriendo. Entonces salieron corriendo. Entonces Josué viene delante del Señor y le dice, Señor, ¿para qué nos haces esto? Nos dijiste que nos ibas a entregar la tierra, que tendríamos una tierra prometida. Me dijiste que iniciara la empresa y fui, la abrí en Cámara de Comercio.
Me dijiste que iniciáramos el noviazgo, me dijiste que nos casáramos, nos dijiste, Señor, que sí, que le hiciéramos al apartamento y se lo sacamos en el Fondo Nacional del Ahorro. Nos dijiste que iniciáramos este proyecto y lo hicimos, pero mira lo que vino: derrota, vino fracaso. Y entonces el pueblo de Israel ahora está huyendo y nos están persiguiendo. ¿Para qué nos trajiste si nos ibas a avergonzar? Y entonces el Señor le dice: no, Josué, yo les dije a ustedes que tendrían bendición y que conquistarían, pero ustedes tenían que obedecer mis órdenes. Y el pueblo, y me impacta lo que el Señor le dice, y me parece muy tenaz todo eso, le dice el versículo 12, el versículo 11: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, o sea, quebrantaron el pacto que habían hecho con el Señor, tomaron algo para sus vidas que no era, y hasta han hurtado, porque además fue robo, han mentido, porque además el man se quedó callado, no dijo nada, y dice: y aún lo han guardado entre sus enseres, lo han ocultado. Y ustedes piensan que se van a escapar de mí, que yo no me doy cuenta de lo que hacen a solas. Josué, ustedes creían que podían entrar a internet en incógnito, en página incógnito, y que podían visitar la página y luego de eso cerrar la página, ver las páginas pornográficas y luego cerrarlas y borrar el historial y algunos más avanzados borran el cookie y borran todo lo que se baja. ¿Ustedes creían que me podían ocultar eso y que yo no me iba a dar cuenta? Josué, yo me doy cuenta de todo, Josué. Y yo tenía la bendición para ustedes, pero entre el medio del pueblo le dieron un argumento para que yo no pudiera bendecirlos, Josué. Así que haz una cosa, Josué: levántate y santifica a todos. El Señor le había dicho a Josué en Josué 1:5, dice que nadie podrá hacerles frente, y luego el pueblo a la segunda, dice que nadie les podrá hacer frente, les dice el Señor a Josué. Todo lo contrario a la palabra, todo lo contrario. Yo los voy a bendecir, los voy a prosperar, yo te voy a dar hijos. Pero ¿por qué me pasa esto, Señor? Ahí es donde tenemos que analizar qué hicimos o qué ocurrió que guardamos y aún lo metimos debajo de nuestra tienda. Algunos anteriormente metían su revista pornográfica debajo de la tienda, debajo de la cama, del colchón. Son cosas que trajimos a nuestra vida, que mentimos y que el Señor las sabe, que Él las conoce, pero se dio un argumento para pelear las batallas. Si nosotros vamos a hacer ministerio, el Señor nos ha hablado de que Él irá con nosotros, que seremos miles, pero si nosotros fallamos, si nosotros pecamos. Recuerdo el caso de la mujer que venía a la iglesia y que cuando salía iba a que le leyeran, aquí venía a la iglesia que le leyeran las cartas de Pablo, y luego se iba a su casa que leyeran las otras cartas, pero decía: que mis hijos no se den cuenta, que mis hijos no se den cuenta. Cuando ella practicaba esa brujería, no lo hacía afectando a sus hijos, o sí los afecta, porque lo que ella hace se lo hereda a sus hijos, pero se estaba afectando ella. Aunque hagas las cosas en oculto y seas muy pilo, le estás dando argumentos al enemigo para perder la bendición. Y vean lo que pasa después. El Señor le dice: Josué, manda a todo el pueblo que venga. Y cuando viene todo el pueblo, Acán confiesa, dice: sí, fui yo, y allá lo tengo, si quieren vayan y busquen allá debajo de la tienda, ya tengo todo. Y le traen a su esposa, y le traen a sus hijos, y a todos los apedrean y los matan. Todos mueren. La lección es esta: cuando yo hago algo que está mal, no solo me afecta a mí, afecta a mi matrimonio, afecta a mis hijos. Pregúntele a una mamá que ve a su hijo tomar.
Pregúntele a un hijo que ve a su padre borracho, que grita, que golpea, que maltrata a su esposa. Este niño queda afectado. Y el caso fue que todos murieron. Yo recuerdo el caso de una mujer que entró en una crisis económica muy tenaz. Cuando hablé con ella me dijo, le dije, mira, tú le abriste una puerta al enemigo, tú le fallaste al Señor en algo. Entonces cuando ella empezó a buscar el tiempo en que ella vino en ese declive económico, fue cuando ella tuvo un viaje. En su empresa le mandaron a viajar en Colombia, y allí en uno de los viajes conoció a un galán, y este galán le brindó lo que su esposo no le brindaba. Y entonces el hombre le dijo, tú eres muy hermosa, no sé qué, y te quiero pagar el salón de belleza, y le mandó a hacer manicure, pedicure, le mandó a alisar el cabello en ese viaje. Y ella dijo, ¿cómo le pago? ¿Cómo le pago? No tengo dinero. Y él dijo, yo sé cómo me puedes pagar. Y cayó en adulterio con él. Y de ahí en adelante la maldición económica entró a su casa. Al poco tiempo se divorció de su esposo, de más de 15 años de matrimonio. Entonces, cuando se abre una puerta, no solo me afecto yo, sino, aunque hayan promesas de Dios, se afecta toda mi familia, y vino muerte. El otro caso, segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. ¿Qué había ocurrido aquí? Nuevamente Josué está luego de esto, matan a Acán, matan a toda la familia, y vuelven a ir a pelear, y esta vez conquistan a Jai, porque quitaron el pecado, la enseñanza. Quitamos eso que está dando razones espirituales para traer maldición, y tan pronto lo quitamos viene la bendición. Y él está allí, Josué, conquistando, y se aparece un pueblo que tenía mucho dinero, pero ellos dicen, donde nos le aparezcamos así a Josué, Josué nos mata, tenemos que llegar a él y ablandarle el corazón. Entonces cogen, buscan nuevamente en el armario, encuentran ropa vieja, y entonces cogen pan viejo y lo enmohecen, y todo viejo, y entonces se montan en unos camellos y le llegan a Josué y le dicen a Josué, no, mira, no nos mates, somos un pueblo que está mal, tenemos hambre, no hemos comido nada. Mandan a los más flacos, a los demás demacrados, mira, no hemos comido nada, esto, lo otro. Entonces Josué tiene compasión y hace un pacto con ellos de no matarlos. Luego aprenderemos un día de eso, acerca de tener cuidado con quien tengo una relación sentimental, laboral, en fin, de empresa. El caso es que Josué hace este pacto: los israelitas no los vamos a matar a ustedes, ninguno los tocaremos. Y así quedó. Entonces los gabaonitas empezaron a servirle al pueblo de Israel. Entonces ellos empezaron a tomar labores que el pueblo de Israel no hacía, y les servían, eran como esclavos. Pero con el paso de los años se levantó Saúl, un rey, y Saúl dijo, no, a los gabaonitas yo no los quiero, y los empezó a matar, y él quebrantó ese pacto que había allí. Y luego de esto, lo que dice este pasaje en el versículo 1, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. ¿Qué pasó? Que el fruto de quebrantar ese pacto vino maldición y vino hambre. Ahora, en ambos lados yo veo que se afecta la situación económica. Sabe que los pueblos, cuando usted estudia, los pueblos que viven situaciones económicas más duras de hambre, son los pueblos que de una u otra manera tienen más idolatría, más hechicería, más brujería, que se han revelado más al Señor. Entonces viene esa afectación económica. ¿Y David qué hace? David dice, bueno, ahora ¿qué podemos hacer?
Y entonces los gaonitas le dicen: mátenos los hijos de Saúl. Y de esa manera la maldición se levanta. Y entonces David va y busca a los hijos de Saúl, no mata a dos de ellos, porque él también tenía un compromiso con Saúl y Jonathan, que eran de la misma familia, pero todos los demás mueren y entonces se levanta la maldición. ¿Qué enseña esto? Que Saúl hizo algo que no era correcto y afectó a su generación, afectó al pueblo y vino hambre. Es importante que usted tenga tiempos de oración para que Dios le muestre, como en el caso de Acán, qué hizo usted en el pasado que hoy en día, como dice la Biblia, lo que el hombre siembra, eso cosecha. La multa que le tomaron la foto, pero usted piensa, eso fue hace años. No se preocupe, en algún momento esa multa se le va a cobrar. En algún momento, si no se arrepiente y no va delante del Señor. Y en el caso de Saúl, él mató a estos hombres, murió, pero luego eso vino y se cobró sobre el pueblo. Cuando yo viví una situación económica dura y luego orando por esto, algo que Dios me mostró, fue en el caso de mi papá. Cuando yo era muy niño, mi papá tomó su dinero y su dinero lo malgastaba en alcohol, tomaba mucho. Entonces Dios le daba la bendición económica, pero él se la gastaba en adicciones como el alcohol. Ahí ya él dio un argumento. Y lo otro fue que él jugó mucho de su dinero en apuestas, diferentes apuestas. Así que ya su confianza no estaba en el Señor, sino en la suerte, en las apuestas y otra cantidad de cosas. Y el Señor me mostró que había un argumento sobre mi vida a nivel económico, fruto de lo que había hecho mi papá. Por eso es importante que usted le ore al Señor y permita que el Señor le muestre. ¿Fue algo como Acán, algo que tú hiciste y ocultaste? ¿O fue algo que se hizo atrás, que hicieron tus padres, y de lo cual tú tienes que venir y pedirle perdón al Señor? En el caso de algunos padres, practicaban brujería. En el caso de algunos padres que abortaban, los abuelos. Conocí el caso de un hombre que él tuvo varias mujeres con varios hijos y luego sus hijas heredaron eso. Entonces, y luego de ahí en que las generaciones, eso se tiene que quitar. Yo tuve y cuando fui al médico me dijeron: alguien de su casa tuvo eso en la piel, y le dije: no, nadie. Y me dijo: eso es heredado. Y de pronto no lo dijeron, pero eso estuvo ahí. Saben que hay cosas que pasan en casa, pero tal vez nadie lo dijo. Una violación, tal vez un homicidio, tal vez un aborto. Entonces veía hace poco la historia de una mujer que le falló a su esposo y quedó embarazada, y luego llegó a la casa y tuvo una hemorragia, y su esposo empezó a buscar de Dios y oró, y el Señor le mostró que su esposa había tenido un aborto. Y cuando él llegó a la casa y la encontró así, él le dijo: tú abortaste, ¿cierto? Él no podía tener hijos y supo que ella le había fallado. Entonces Dios nos puede mostrar esas cosas que traen un decreto espiritual allí sobre nuestras vidas y que traen maldición. El siguiente pasaje está en Primera de Reyes 16:34. Dice: en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué hijo de Nun. Aquí habla de que un hombre decidió reconstruir Jericó. El hombre vio a Jericó, estaba en ruinas, y entonces pidió a los arquitectos que le hicieran una cotización, cómo lo podemos levantar, y entonces fue y compró el cemento, compró la arena, llegaron las volquetas, y empezaron a excavar para colocar los cimientos, y cuando colocaron la primera capa de cemento allí para hacer las bases y el sótano para los carros y todo esto, cuando echaron la primera base, se le muere el hijo.
Y luego dice que construyó. Lo último que colocaban eran las puertas. Cuando coloca las puertas ya para sellar el lugar, se le murió su segundo hijo. La explicación, ¿dónde está? Josué 6:26 dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo mejor asiente sus puertas. Tenaz, ¿sí o no? Josué lo había dicho años atrás, porque Jericó había sido un lugar de maldición. Y entonces Josué maldice ese lugar. Pero muchos años después, siglos después, un hombre decide construir Jericó y le ocurre lo que dice allí, porque Dios había mandado a destruir a Jericó y por eso les dijo: quemen todo. Y vino Acán y tomó la chaqueta, dice, el lingote de oro y allí y las monedas de plata. Por eso vino una maldición en él. Y Josué, para asegurarse, maldijo esa ciudad, y vino otro hombre y la quiso construir. Ahora, ¿cómo murió? El diagnóstico, esto, no vamos a entrar en eso. Algunos dicen que fue porque este mismo hombre, en ese entonces, este hombre no era judío, y entonces algunos ofrecían sus hijos a los dioses. Era una práctica pagana. O si fue que murieron en accidentes allí. El caso fue que sus hijos murieron porque pasó esto, porque él desobedeció. La enseñanza en todo lo que le estoy mostrando en esta mañana, ya que entramos a la semana de santificación, yo le oraba al Señor para que Él trajera un tiempo de bendición esta semana. Y el Señor me decía que Él nos quiere llevar a la tierra prometida y que tiene bendiciones por las que algunos han orado, y como Josué, el Señor se las ha prometido. Les ha prometido levantarlos ministerialmente, ungirlos como pastores. Les ha prometido bendecirlos, sacarles de las deudas. Les ha prometido que su vientre que sea fértil y que puedan tener el bebé que están esperando. Les ha prometido que venga la bendición sentimental, la persona, que venga el matrimonio. Les ha prometido una cantidad de cosas, pero que hay argumentos espirituales en la vida, sobre su vida, de las cuales usted tiene que ir delante del Señor y confesarlos. Que esto no se quita como la gente cree. Voy a ir al Equeco, voy a ir allí sobre la Caracas a que me hagan el riego, a que me hagan el baño, a que venga un indio al lado mío y me dé vueltas. Nada de eso. Porque para la gente es increíble, es más fácil creer en eso que en lo que dice la palabra, que no es hacer nada de eso. Es ir delante del Señor, arrodillarse y pedirle perdón con lágrimas en sus ojos. Eso es lo que quiere el Señor, y que usted pase ese tiempo delante de Él. El caso de una mujer que ella tuvo una cantidad de hombres y luego terminó en la prostitución. Y cuando ella vino y le predicaron y conoció al Señor, algo que le habló el Señor a ella era que ella había sido rechazada en el vientre de la mamá, y la mamá había dicho que no la quería tener porque era un tiempo muy difícil para ella, y la rechazó y la maldijo estando en el vientre. Esta niña, este bebé, venía con una maldición de su madre, con sus palabras la maldijo, y no tuvo que hacer un conjuro ni nada, simplemente: no quiero que nazcas, quiero que mueras, y ya. Pero eso desató una maldición, y la Biblia dice que nuestras palabras tienen poder. Y entonces la niña nació con ese rechazo y con la maldición de la mamá, y luego con el tiempo ella, como tenía rechazo en su corazón, empezó a buscar llenar los vacíos de su corazón con varios hombres, con muchos hombres, y luego ya vio que era una posibilidad de negocio, y entonces cayó en la prostitución. Cuando ella vino delante del Señor, ella le pidió perdón al Señor por lo que hizo su mamá, perdonó a su mamá, y el Señor luego la restauró. Por eso es importante que usted tenga ese tiempo con el Señor de buscarlo a Él
y de pedirle al Señor, muéstrame qué cosas hay en mi vida que están allí, que son decretos que traen maldición financiera. El caso de hoy en día, la gente que compra celular, no, vamos allí que el celular allí es bien barato y se lo venden libre. Y está comprando un celular que lleva la vida de alguien a quien apuñalearon, alguien a quien mataron. Esa persona está llevando, como lo que hizo Acán, está tomando un anatema y se lo está llevando a su casa. Entonces, cuando uno compra cosas robadas, está llevando anatema a su casa. No, pero es que es muy barata, pues sí, pero ¿es producto de qué? Sí, de que se le hizo daño a alguien. Es producto de eso, así que trae la sangre de alguien. Eclesiastés 18 dice: el que hace el hoyo, en él se cae. Al que rompe el muro, la serpiente lo muerde. Eso lo escribe Salomón. Salomón dice, vean, quien anda cavando hoyos, quien anda haciendo trampas para otros, un día caerá en él. Entonces ahí entra algo, y es, hay gente que ha hecho cosas malas para hacerle daño a otro, y lo que tú has hecho para dañar a otro, eso un día te llegará. Yo recuerdo el caso del hombre que caía en adulterio, y un día le dijo a su esposa, yo ya no te quiero más, y se fue con una mujer en adulterio. A los 2 meses, la mujer con que se fue le falla a él. Entonces él cavó un hoyo y luego él cayó en ese hoyo. Pero dice la segunda parte: al que rompe el muro, la serpiente lo muerde. Entonces, como ellos tenían muros para que la ciudad fuera protegida, dice, el que allí rompe el muro abre un hueco que en un momento va a venir la serpiente y lo va a morder, porque en ese entonces las serpientes eran muy comunes. Pero la serpiente, ¿a quién tipifica en la Biblia? Al diablo, Satanás. Hay algunos que han roto muros en su hogar, que han roto muros allí. Entonces rompieron un muro en la relación con su esposa, con sus hijos. El otro día corregí al niño y entonces Sofía se vino llorando. Él es un bebé, ten misericordia de él, tú eres pastor. Y le dije, Sofía, sí, yo soy su papá y soy pastor, pero tengo que corregirlo, porque si yo no lo corrijo, él crece con esas mañas de tirar las cosas, de malas actitudes, de ser violento, y entonces allí se va a ir rompiendo el muro. Y el día de mañana él crece con violencia, o con actitudes de egoísmo, o con actitudes de envidia, que no son conforme a la palabra, y allí va a ir rompiendo el muro, y por allí vendrá la serpiente y lo morderá. Por eso yo, como padre, cuido a mis hijos, los estoy cuidando. ¿Qué ven? ¿Qué dicen? Y tal vez se choquen y se molesten en el momento. Ahorita en el colegio a Sofía le pidieron un iPad, ya la estuve configurando para que no me pueda entrar a X páginas, porque la tengo que cuidar a ella. Y fue claro, Sofía, te lo doy, pero bajo condiciones y restricciones de horario. ¿Lo entiendes? Sí, señor. ¿Lo entiendes? Perfecto. Cuando le dimos su celular fue lo mismo, bajo condiciones y restricciones. Estamos almorzando, nadie ve celular. Lo puedes visitar cuando estamos nosotros, a solas no. Conversaciones que nos ocultas no se pueden, prohibidas, porque estoy cuidando a mi hija, si no el muro se va rompiendo. Y he hablado como con 3 padres que me han dicho, he encontrado fotos en el celular de mi hija desnuda, parándose en el espejo, se toma las fotos desnuda y enviándoselas a sus amigos. Ahí se empieza a promover una cantidad de cosas. Ellos, cuando están haciendo eso, ellos no lo entienden, pero están rompiendo el muro, están rompiendo los muros porque no se están cuidando,
no hay protección y en cualquier momento la serpiente los va a morder. Entonces es en qué cosas le hemos dado lugar al enemigo para que venga la maldición en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos, sobre las finanzas, sobre el ministerio. Vean lo que dice Daniel 2:22. Dice allí: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Daniel, el profeta, dice: Él revela lo que está escondido. Importante que usted esta semana busque del Señor: Señor, ¿qué hay en mi vida que está escondido? Que yo lo escondí, que no me di cuenta, o que vino sobre mi casa. Hay personas aquí que maldecían mucho con sus palabras. Ay, pues sí, vida, hijo de madre, no sé qué, pues sí, que el diablo aliste la paila, pues sí, voy, que me dore bien y que me trague y que cuando me trague cruja, sí, y que ustedes escuchen y que, y me muero, es mi vida, yo veré, ya, maldita vida, no sé qué. Y entonces abrían su boca y era la serpiente venenosa, botaban todo ese veneno. Y eso lo dejaron sobre su vida. Y entonces uno les decía: pero tranquilízate, calma. Sí, soy de mal genio y que ahorita no me hable o le meto la mano. Entonces, porque están de mal genio y no se controlan. Pero el enemigo no va a decir: ay, tenía de mal genio, no le toquemos. No, usted ya se sacó la multa. Conocí un hombre que estaba en las drogas y pobre. Tenía un gran talento para pintar, pero en ruina. Cuando estaba hablando cuál fue la razón, este hombre golpeaba a su mamá. Y él se trababa y llegaba a la casa y golpeaba a la mamá porque estaba trabado. Y al otro día la familia, el hermano, la hermana le decía: ¿tú por qué haces eso? Tenía dos excusas: no, estaba trabado, o mi mamá me la voló. Me la voló. Y entonces este hombre terminó en ruina y solo, sin nadie, no tuvo a ninguna esposa. La razón fue que la Biblia dice: honra a padre y madre. Aunque padre y madre, pero si madre es cantaletosa, honra a padre y madre. Pero si es excesiva con el orden que vea que pisé y me aburre, honra a padre y madre. Pero si me agarra delante de todo el mundo, levante esos calzoncillos, vea cómo los dejó de inmundos. Honra a padre y madre. Pero cuando no hay esa honra, pero es que mi papá es mal genial, más aburrido, mi papá sí es más chocho, honra a padre y madre. Pero es que mi papá no habla, mi papá no sé qué, honra a padre y madre. Pero cuando sale su hijo a hablar de mal de su papá y de su mamá: ah, mi papá ojalá se muera, ojalá esto, que me deje la herencia rápido, estoy que me largo de la casa, no los quiero ni ver, ni no sé qué. Está maldiciendo a sus papás. Y ya vino un decreto sobre su vida espiritual. Lo cosechará con sus hijos, lo cosechará la vergüenza. Por no haber honrado a sus padres, cosechará vergüenza. Dice allí que el que maldice a sus padres, venga el cuervo y le saque los ojos. Los ojos significan visión. Hay gente adulta que no tiene visión en su vida, que no sabe hacia dónde va, porque un día perdieron la vista, porque maldijeron a sus padres, no los honraron. Con cantaleta, con lo que sea, pero tenía que honrarlos. Y fallaron a esa razón o a ese decreto espiritual. Entonces lo que tenemos que hacer esta semana es eso, que nos vamos a meter con el Señor y que, como dice Daniel 2, muéstrame, Señor, tú muestras lo que está en oculto, muéstrame qué está mal y yo te lo voy a confesar y voy a humillarme allí, y que usted venga con un corazón, no venga
aquí sobrado a mirar. Bueno, vengo a ver cuántos se humillan y cuántos se... Uy, es que ese sí tiene una cara de pecador, ese es el... Vea esa otra, esa sí, ni quiero ni hablar sin vergüenza. No, usted viene a buscar de Dios porque usted lo necesita. Y usted va a venir para que Dios le muestre y arregle eso que está mal. Perdóname, Señor, porque hice esto cuando era joven. Permití esto, lo oculté, y aunque hoy tiene 20 años de estar guardado debajo de la tienda, allá está ya echado raíces y nos está deteniendo la bendición. Y usted lo tiene que arreglar delante del Señor. Amén. Para finalizar, Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Dice allí que tenemos redención en Jesús y el perdón de los pecados. Gracias a Dios hay eso. Porque algunos hicimos tantas cosas en el pasado, antes de conocer al Señor, que si las cosecháramos todos, ¿dónde estaríamos? ¿Y dónde estarían nuestros hijos? Tal vez alguien está cosechando la muerte de un hijo por algo que hizo atrás. Tal vez inicia empresa, pero porque en el pasado robó, tomó algo que no era suyo y pensó: tan vivo que soy yo. Y tan vivo trajo maldición a su vida. Allí le vino. El otro día estaba en una tienda y entonces me dieron malas vueltas. Y yo vi las vueltas y dije: esa es la bendición del Señor. Gracias, Señor. Entonces me devolví y le dije a la persona: mira, me diste malas vueltas. Y me dijo: ay, muchas gracias, usted no sabe cómo salgo descuadrada a veces, no sé qué. Era una señora, y entonces Sofía me dijo: muy bien, papá, qué bueno, de verdad. Y ella se debió haber sentido muy bien. Entonces le dije: sí, Sofi, debemos hacer lo correcto, pero es que no es solo que lo haga, es que también si no lo hago, me viene la multa. Y el día de mañana en algo perderé, en enfermedad, en partes, en una cantidad de cosas, porque di un argumento en mi parte económica. Por eso métase con Dios esta semana. Dice allí que de Él vendrá nuestra redención y el perdón de nuestros pecados. Métase con el Señor esta semana. Venga en un tiempo de adoración, conéctase con Él. Y: Señor, perdóname por esto que hice atrás. Hay cosas que aunque llevamos años de cristiano, no nos hemos dado cuenta que están ahí y no hemos pedido perdón. Hay personas que venían al Señor, se apartaban y volvían atrás, venían al Señor y se iban, y entró la apostasía sobre su vida, para que nunca se establezcan y nunca se levanten para hacer ministerio, y jamás lo harán si no hay un arrepentimiento delante del Señor y ese decreto no es quitado de su vida. Por eso es que la demanda de vivir bien espiritualmente, no por el pastor, no por la iglesia, no porque tengo discípulos, no porque me vean o que no me pillen, es porque eso trae decretos espirituales sobre su vida, razones espirituales. Así que yo lo entendí cuando era soltero. Vi el caso de una pareja. Ellos eran de la iglesia. Y entonces dijeron: no, pero somos muy jóvenes. Yo te gusto, tú me gustas. Tú tienes lo que yo necesito lo que tú tienes. Y fueron y cayeron en fornicación. Y cuando cayeron, ellos pensaban que podían hacerlo así nomás. Finalmente nos vamos a casar. Nos casamos, pues, o sea, vamos a hacer el uno para el otro. El día que se estaban casando, su familia peleó. El papá de ella no fue a entregarla, no quiso ir. Se dividieron. Fue un matrimonio en el que yo no vi la bendición. Ellos no tuvieron para la noche de bodas, no tuvieron para la luna de miel. La noche de bodas se fueron a quedar en la casa de una de las hermanas de ella y le apartaron el cuarto, y la familia se corrió un poquito más para la pared del otro lado. Fue lo que hicieron. 3 años después se estaban separando porque él había caído en adulterio. Ellos le abrieron una puerta porque eran novios.
Y entonces es un juego. Yo hago con mi vida lo que quiero. Además, yo tengo 20 años, 22, soy tremendo semental. ¿Cómo me voy a aguantar? Y eso le trajo decretos sobre su vida que luego dañaron su relación. Por eso la importancia de que si aún aquí hay matrimonios que fallaron antes, se arrepientan, lo arreglen delante del Señor. O sea, tenga esta semana es del amor y de la misericordia de Dios, de ir y arreglarlo, de ir y ser redimidos delante de Él, de restaurarnos con Él. Y algo que Dios me hablaba es que con esto el Señor quiere traer las bendiciones, desatar las bendiciones, quiere traer ese fuego. Hay tantas cosas que el Señor podría mostrarnos que están mal y por eso fue que anoche con Sofía nos quebrantamos, porque vimos un video donde habla de eso, donde habla de alguien que conoció al Señor y se apartó, y que a veces sin darnos cuenta nos podemos apartar o enfriar o hacer una cantidad de cosas. Y yo le decía al Señor: no permitas nunca que eso nos pase. Entonces vuélvete a Él, arregla las cosas con Él. Él está esperando a que tú las arregles. Y si no conocías del Señor, que te tengo que enseñar esta verdad. Uno no puede vivir por la vida diciendo: yo un día buscaré del Señor, soy muy joven para buscar del Señor, yo hago con mi vida lo que quiera. Haz lo que quieras, puedes hacerlo, pero también recibirás lo que sembraste, tarde que temprano. Y todos tendremos que dar cuentas delante del Señor. Y la única manera de ir a una vida eterna es habiendo recibido a Jesús en el corazón, habiéndonos arrepentido y habiéndonos volcado a Él. Así que vamos a orar diciéndole al Señor cuánto lo necesitamos. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, por tus verdades, Señor. Gracias por tus verdades, Señor, bíblicas. En esta mañana nos volvemos a ti. Nos volvemos a ti, Señor, pidiéndote que nos perdones, Señor. Reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti, Señor. Cada uno dígale al Señor cuánto lo necesita. Me vuelvo a ti, Señor. Y Señor, quiero que mi vida sea arreglada, ajustada a tus parámetros, Señor. Y que lo que está mal en mi vida, Señor, tú lo saques, Señor. Tú, como dice Daniel 2, tú conoces lo que hay en tinieblas, Señor. Que tú me lo reveles y que yo lo pueda confesar, Señor. Que este sea un tiempo de confesar delante de ti lo que he hecho mal. Tal vez lo hice consciente o inconsciente, pero que lo hice mal, Señor. Que sea un tiempo, Señor, donde tú traigas ese arrepentimiento en mi corazón, donde traigas ese dolor por haber fallado, por haber pecado, por haber hecho mal, Señor. Y porque mi pecado fue el que te llevó a la cruz, Señor. Y que venga esa convicción de cambio, de no seguir siendo el mismo, Señor. Y de conocer tu amor, tu misericordia, Señor. De conocer tu restauración sobre mi vida, Señor. Toda la iglesia con sus ojos cerrados, dígale: Señor Jesús. Dígale más fuerte: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento y creo que moriste en la cruz por mis pecados y que allí resucitaste para darme vida juntamente contigo. Hoy te abro mi corazón, te pido que entres en él y que seas mi Señor y mi Salvador. Toma mi vida y haz de mí la persona que quieres que yo sea, en el nombre de Jesús. Mantenga sus ojos cerrados, su rostro inclinado allí. Pongámonos de pie y vamos a meternos con el Señor. Tómate unos minutos antes de finalizar para arreglar y pedirle a Él que te muestre lo que está mal y que tu corazón se vuelva completamente a Él. Cierra tus ojos y allí habla con Él.
Tal vez hay alguien aquí que ya tiene que confesarle algo al Señor, que ha ocultado, que cavó hoyo debajo de su tienda y lo guardó allí y lo ha tapado. Y el Señor le está diciendo a ese hombre: corre tu tienda, cava nuevamente y saca tu pecado a la luz. Delante de mí confiésalo, dice el Señor, para que sea quitada la muerte, para que sea quitada la maldición de tu vida. Hay una mujer a quien el Señor le está diciendo lo mismo: ve y cava el hoyo y saca eso que estaba guardado. Delante de mí no se puede ocultar nada, dice el Señor. Nada. Y dice el Señor: yo soy el Dios de todo o de nada. No puedes alabarme con tus labios teniendo tu corazón lejos de mí, llamándome Señor y no haciendo lo que yo digo. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de volverse en ayuno, en oración, en silicio y en ceniza hacia mí y clamar por perdón, dice el Señor. Y yo quitaré a la oruga, al saltón, a revoltón, a la langosta, dice el Señor, lo que trajo la destrucción, lo que trajo la devastación, y les restituiré los años en que les fue quitada la bendición. Hoy con tus propias palabras vuélvete a Él. Señor, yo te pido que tú me perdones. Trae la convicción en el corazón, que tú quebrantes esta semana el corazón, que el corazón duro tú lo rompas, Señor. Rompe el corazón duro, Señor. Rompe el corazón religioso. Rompe el corazón duro y el corazón religioso. El corazón que fruto del pecado se endureció y se acostumbró a pecar y piensa que puede pecar y que no pasará absolutamente nada, justificándose por la edad, justificándose por su juventud, justificándose por la presión, justificándose por los tiempos que ha vivido. Quebranta el corazón, Señor. Quebranta el corazón y trae temor de Dios esta semana. Trae temor de Dios, trae arrepentimiento, Señor. Trae arrepentimiento y trae temor de Dios de volverse a ti, Señor, con todo el corazón. Vuélvete al Señor. Esto es algo que me dice el Señor. Vuélvete a Él de todo tu corazón. Vuélvete a Él de todo tu corazón, que tu corazón se rompa. Tu corazón tiene que romperse, debe venir el quebrantamiento. No hay otra manera de volverse a Él. No hay otra manera, no con religiosidad, no con dureza, no creyéndote que todo está bien. Vuélvete por el orgullo, por la soberbia. Al orgulloso el Señor lo mira de lejos. Al rebelde el Señor lo ve de lejos. Dice la Biblia que los rebeldes no quedarán sin juicio, sin maldición. Vuélvete a Él. Es serio esto. Me vuelvo a ti, Señor. Me vuelvo a ti, Señor. Perdóname por mis pecados, por la religiosidad, por estar lejos, Señor, de ti. Hoy te pido perdón, Señor, y me arrepiento. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Señor. Señor, que tú seas trayendo temor de Dios durante toda esta semana, jóvenes, adultos, Señor, y volviendo el corazón a ti, Señor. Te lo pido, Señor.